Dice así la palabra del Señor. Estaba Salomón, ya usted sabe la introducción. Salomón viene y hace todo lo que su padre le mandó a hacer, y traslada el arca del pacto al templo, y el oro y la plata que sobró en los depósitos del templo. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor, ¿a dónde? Al santuario interior del templo, llamado como el lugar santísimo. Y lo colocaron bajo las alas de los querubines. Así fue cuando Dios le manda hacer a Moisés el arca del pacto. Le dijo encima de la caja, el arca del pacto era una caja de madera de acacia, forrado con oro puro. ¿Sí? Toda la caja iba forrada con oro, y encima de la caja iban dos ángeles con unas alas gigantes. Y para trasladar el arca se necesitaba de dos, digamos así, pongámosle el nombre de varillas, ¿sí? Dos varas que también eran de madera de acacia forradas con oro. Diga conmigo, forradas con oro. ¿Cuántos hubieran opinado y hubieran dicho, Dios, vendamos el oro y comemos? ¿Usted sabe cuándo hicieron el arca del pacto? Cuando una cantidad de desempleados, guiados por Moisés, daban vueltas en círculo en el desierto. Dice la Biblia que Dios les pidió una ofrenda a través de Moisés para construir el arca del pacto y todo el mobiliario del templo movible. Porque en el tiempo de Moisés era movible el templo. Y todo lo pidieron a ofrendas a gente desempleada. Porque ellos habían dejado su pasado laboral atrás. Y habían salido a dar vuelta hasta llegar a la tierra de Canaán. Pero llegaron a la tierra de Canaán 40 años después. Por su desobediencia, obviamente. Entonces, los querubines, dice la Biblia, extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Los levitas, que eran músicos, vamos a ver cuáles eran: Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpa. Esos eran los instrumentos musicales de antaño, ¿correcto? A ellos se le unieron 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Diga conmigo, 120 trompetistas. Unos que tocaban no se sabe cuántos, tocaban címbalos, arpas. ¿Qué ver el otro que decía ahí? Otro instrumento. Liras. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. ¿Dónde? En el interior del templo, un templo nuevo, porque el templo había sido templos movibles, ¿correcto? Entonces Salomón hace ese gran templo, y obviamente un templo sin la presencia de Dios no es nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Era necesario el arca. Era necesario traer el arca del pacto. Pero el arca del pacto no se iba a manifestar si la gente que estaba en el recinto no hace nada para atraer la presencia de Dios. Diga conmigo, aquí hay presencia. Pero la presencia no se va a manifestar si la gente que está en el recinto hace algo para que esa presencia se manifieste. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice que empezaron a alabar los cantores, diga conmigo, los cantores y los músicos. Entonces empezaron a tocar, ¿sí?, al son de las trompetas, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Es decir, que la letra de la canción decía: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Repita conmigo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube, dice la Biblia. Diga conmigo, una densa nube. ¿Cuándo? Cuando estaban en alabanza y adoración. Cuando estaba la gente reunida en el templo y estaban, ¿qué? Cantando. Mientras cantaban, uno aplaudía, el otro lloraba, el otro temblaba, el otro decía gloria a Dios.
¿Aló? Amén. Uno tal vez estaba arrodillado, el otro levantaba las manos. ¿Estamos entendiendo, verdad? En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Diga conmigo, yo soy el templo. Cada uno de nosotros tiene que ser lleno de la gloria de Dios. Esa gloria llegó cuando le abrimos el corazón a Jesús. El día que nacimos de nuevo. El día que aceptamos a Jesús como el Señor. Que su sangre nos perdonó. ¿Amén o no amén? Pero tenemos que hacer algo para que se manifieste en nosotros. ¿Aló? ¿Amén? Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes en ese momento? Pues ellos, los sacerdotes, se encargaban de partir, de degollar el cordero, ¿sí? Ponerlo en el altar. Además de eso, la sangre, depositarla en un utensilio para que la familia que había traído el cordero fuera rociada con esa sangre, ¿sí? Pero imagínense que vino la nube, vino la presencia, y con esa presencia ellos no se podían ni mover, ¿sí? Ellos no podían coger el cuchillo y ponerse a cortar. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Voy a leer, yo estaba leyendo la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer este último texto, el capítulo 5, versículo 14, en Reina Valera. Mira cómo dice. Y no podían los sacerdotes estar allí, ¿para qué? Ministrar, por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Mira, cuando entendamos que Dios es algo más que una palabra, que Dios es algo más que un lugar para congregarnos, que Dios es algo más que sentarme en la presencia de Él leyendo la Biblia, que Dios es algo más que un milagro, que Dios es algo más que una promesa de vida eterna, sino que Dios se puede manifestar, diga conmigo, manifestar en nuestras vidas. Pero no se va a manifestar si no hacemos algo. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, ¿lo podemos hacer aquí en este lugar? Cada uno como templo. O lo puedes hacer en tu casa tú solo como templo. Que era la diferencia con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo era ahí. ¿Y por qué solo era ahí? Porque ahí estaba el arca del pacto. El arca del pacto es donde venía la presencia de Dios. Pero hoy el arca del pacto está aquí en nuestro corazón. Cuando fuimos lavados con la sangre de Cristo. Si no le has entregado la vida a Jesús, no has sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, la pregunta que te hago es, generalmente la gente va a una iglesia, lee una Biblia, ora regularmente, cree en Dios, cree en las enseñanzas, pero no disfruta en la presencia de Dios. Amén. No tiene una experiencia en la presencia de Dios. Imagínate en ese templo la gente, y empieza a caer esa nube, y el sacerdote que tenía una función diferente a la actual. ¿Dónde están los sacerdotes según la Biblia? Aquí. Los que fueron lavados con la sangre de Cristo, dice que Él perdonó su pecado y los hizo sacerdotes para el servicio de Dios. ¿Aló? No necesitas de sotana, necesitas de disposición. Entonces viene y esta gente que estaba ahí en el templo, empieza a sentir a Dios y no podían hacer lo que tenían que hacer, sino lo que la presencia de Dios les permitía. Porque cuando la presencia de Dios viene, a veces uno no es capaz ni de levantarse del piso. Algunos, otros no dejan de llorar, otros se les paran los vellos cada rato, y otros miran como parecen ventiladores. Y ventilador dañado. Usted sabe que el ventilador dañado va y se quedan, se empiezan a mirar. Y si por aquí hay alguien, se quedan ahí parados. Después siguen. Y por allá hay alguien que
Mira, usted tiene la opción de que la presencia esté en su vida. ¿Aló? O simplemente vivir una vida sin la presencia. Una vida supuestamente creyendo en Dios, pero yo creo que es más rico creer en Dios y sentir la presencia. ¿Amén o no amén?